En 1980, Rosie Ruiz corrió el Maratón de Boston, el más antiguo y prestigioso del mundo. Era una desconocida en el mundo del atletismo, y para sorpresa de todos, venció a otros campeones reinantes y se convirtió en la primera mujer en cruzar la línea de meta. Mientras celebraba en el podio con su medalla de oro, pronto quedó claro que algo no iba bien. Esta es la historia de Rosie Ruiz, la tramposa del Maratón de Boston. Rosie Ruiz nació en La Habana, Cuba, en 1953 y emigró a Estados Unidos a los 8 años con su único hermano. Vivió con sus tíos y primos en Hollywood, Florida, y permaneció separada de sus padres la mayor parte de su infancia. Naturalmente, fue un gran choque cultural para la joven Ruiz, que de repente se sintió muy aislada en un país extranjero donde apenas conocía el idioma. Para sobrellevar esta adaptación, Ruiz empezó a correr. Se enamoró de ese deporte y participó de competencias en el instituto, pero dejó de hacerlo cuando se lesionó la rodilla y tuvo que ser operada. En su primer año de universidad, Ruiz sufrió un grave accidente de coche que le causó un traumatismo cráneoencefálico importante. Sufrió fuertes dolores de cabeza e incluso desmayos que duraron meses después del accidente. Volvió al hospital para que le examinaran la cabeza y los médicos descubrieron un tumor del tamaño de una mandarina incrustado en el cráneo. El tumor resultó ser benigno, pero aún así tuvieron que operarla para extirparlo. Después de la universidad, Ruiz se trasladó a Nueva York y obtuvo un trabajo como asistente administrativa en Manhattan. Consiguió un apartamento cerca de Times Square y parecía disfrutar del ritmo de vida de la gran ciudad. Sin embargo, a finales de 1977, Ruiz tuvo su primer encontronazo con la ley. Presuntamente robó tarjetas de crédito a un conocido y acumuló $1,500 en cargos falsos. El conocido la denunció a la policía de Nueva York, pero Ruiz devolvió todo el dinero y se retiraron los cargos. En 1978, volvió a tener problemas de salud cuando los médicos descubrieron un defecto en el cráneo que le había dejado la primera operación cerebral. Tuvo que someterse a otro procedimiento para que le insertaran una placa de plástico en el cráneo. Ruiz superó algunos obstáculos importantes en sus primeros años de vida y siempre recurrió al atletismo como forma de superarlos. En 1979, un año antes de competir en la Maratón de Boston, por fin estaba lo bastante sana para volver a correr. Empezó la actividad regularmente por Central Park y al cabo de unos meses decidió inscribirse en el Maratón de Nueva York. El primer Maratón de Nueva York se celebró en 1970, por lo que aún era una prueba relativamente nueva cuando Ruiz decidió competir en 79. Aunque era una corredora seria y con talento, no estaba preparada para esta prueba. Normalmente se tardan meses en prepararse, y los maratonistas de élite se ejercitan todo el año con entrenadores. Cuando Ruiz se dio cuenta de que se le había pasado el plazo para inscribirse, se puso en contacto con los organizadores y suplicó un lugar, alegando que se estaba muriendo de cáncer cerebral. Los organizadores se mostraron comprensivos y le concedieron una exención. Era el 21 de octubre de 1979. El 10º maratón anual de Nueva York estaba en marcha. Había más de 11,000 corredores y 2,5 millones de espectadores, todos ellos alineados a lo largo del recorrido de la carrera. Ruiz se situó en la línea de salida en medio de una enorme multitud de competidores y se puso en marcha en cuanto se dio el pistoletazo de salida. Sus primeros 8 kilómetros fueron buenos y se sentía confiada. Sin embargo, en la marca de las 10 millas, ni siquiera a mitad de camino, empezó a cansarse. Decidida a terminar la carrera, optó por tomar un atajo. Salió del recorrido y se dirigió a una estación de metro de Nueva York. Hizo todo lo posible por no llamar la atención y subió a un tren en dirección norte, hacia Manhattan y la línea de meta. El maratón era un gran acontecimiento y no era raro ver competidores por toda la ciudad, así que pensó que probablemente no necesitaba pasar tan desapercibida después de todo. De hecho, entabló conversación con otra pasajera, Susan Morrow, una fotógrafa que también se dirigía a la meta del maratón en Central Park. Ruiz le dijo a Morrow que se había lesionado el tobillo, pero que quería ir a animar a los demás corredores. Cuando ambas se dirigían a Central Park, Ruiz cojeaba y se apoyó en el hombro de Morrow. Ruiz se abrió paso entre la multitud hasta las barricadas de la línea de meta y se declaró corredora lesionada. La llevaron a la tienda médica,
donde dijo al personal que ya había terminado la carrera, por lo que le dieron un tiempo final de 2 horas 56 minutos y 29 segundos, lo que la situaba en el puesto 11 de la clasificación femenina. Ese tiempo también la clasificó para el Maratón de Boston, el cual se celebró solo 6 meses después y era el maratón más antiguo y largo del mundo, establecido en 1897, un año después de los primeros Juegos Olímpicos modernos. Rosy Ruiz estaba decidida a completar el maratón de renombre mundial, pero sabía que le quedaba un largo camino por andar si quería correr legítimamente. Por si fuera poco, sus amigos y compañeros celebraron su hazaña en el Maratón de Nueva York, y su jefe, que también era un ávido corredor, quedó especialmente impresionado e incluso se ofreció a pagar el viaje de Ruiz a Boston. Ruiz absorbió la atención y la admiración, pero la presión también iba en aumento. En los meses anteriores al Maratón de Boston, entrenó todo lo que pudo. Su ansiedad iba en aumento. Todos sus conocidos tenían grandes expectativas puestas en ella, y no quería defraudar a nadie, o peor aún, descubrir su mentira. A pesar de sus esfuerzos por entrenar, sabía en el fondo que no era capaz de acercarse a su tiempo registrado en el Maratón de Nueva York. Además, el Maratón de Boston era una prueba mucho más consolidada y tendría mucha más cobertura mediática. Esta vez, sería mucho más complicado hacer trampas. La mañana del 21 de abril de 1980, Rosy Ruiz se dirigió a la línea de salida del 84º Maratón de Boston. Tenía 26 años y su tiempo de clasificación en Nueva York la situaba en el puesto 50 entre las corredoras. Su dorsal llevaba la inscripción U50. Jacqueline Guerrero estaba un poco por delante de Ruiz entre la nerviosa multitud. Guerrero era campeona canadiense de maratón y la favorita para ganar en la rama femenil. Patty Lyons, campeona estadounidense de maratón, era la principal rival de Guerrero. Había un total de 456 mujeres y más de 5,000 hombres compitiendo ese año, y Rosy Ruiz no estaba en el radar de nadie. Se dio el pistoletazo de salida. Solo habían transcurrido unos pocos kilómetros de carrera cuando Ruiz empezó a sentirse agotada. Había entrenado duro, pero no era suficiente. No había posibilidad de completar la carrera. Podía abandonar la carrera ahora, volver a casa y que se descubriera su mentira. O podía hacer trampas como hizo en Nueva York. Así que, al igual que en Nueva York, se alejó de la ruta de la carrera y encontró un lugar fuera de la vista, donde se escondió durante 1 hora. Luego se dirigió a la estación más cercana y viajó en tren durante otra hora. Esta vez, no charló con ningún desconocido y pasó desapercibida en el abarrotado tren. Mientras tanto, Jacqueline Guerrero ya había sido reconocida como líder femenina en el punto de control de mitad de carrera, así como en el de la 21ª etapa. Los aficionados en la línea de meta pudieron ver a una mujer que se acercaba, y todos vitorearon, esperando ver a Guerrero. Pero se trataba de la desconocida Rosy Ruiz, que fue la primera mujer en cruzar la línea de meta en el Maratón de Boston de 1980. La multitud rugió cuando Ruiz casi se desmaya, cayendo sobre los agentes de policía en busca de apoyo, aparentemente incapaz de seguir caminando por sí misma. Las cámaras la rodearon mientras le colocaban una corona de laurel en la cabeza y una medalla de oro en el cuello. Ruiz era todo sonrisas y lágrimas de felicidad, pero una sensación de confusión y escepticismo se había apoderado ya de la zona de meta. Ruiz cruzó la línea de meta con un tiempo de 2 horas, 31 minutos y 56 segundos. Habría sido el tercer mejor tiempo de una mujer en un maratón. También habría mejorado en 25 minutos su tiempo en el Maratón de Nueva York. Cuando Jacqueline Guerrero cruzó la línea de meta, estaba muy confusa. Esperaba una gran ovación para ella, pero, para su sorpresa, otra mujer a la que no reconocía ya había recibido la medalla de oro. Guerrero aceptó amablemente el segundo puesto, pero a medida que iba conociendo más detalles sobre Ruiz, se preocupaba mucho. Bill Rogers, el ganador masculino, también se dio cuenta de que algo no iba bien. Como muchos otros aficionados, esperaba que Guerrero estuviera a su lado en el podio. Bill Rogers era un veterano corredor de maratón y 4 veces campeón de Boston. Miró a Rosy Ruiz y supo que se había cometido un terrible error. Llevaba una playera ordinaria cuando la mayoría de los corredores de élite prefieren camisetas de tirantes finas y sin mangas. No parecía tan sudorosa ni cansada, y tampoco tenía el físico de una maratonista de talla mundial.
Rogers preguntó a Ruiz por sus parciales, que son los tiempos que tardó en correr cada sección de la carrera, algo que todos los corredores de ese nivel deberían tener en cuenta. Ruiz no tenía ni idea de lo que eran los parciales. La mayor señal de alarma fue, por supuesto, el hecho de que ninguna de las otras mujeres del primer grupo vio a Ruiz en ningún momento de la carrera, y tanto Jacqueline Guerrero como Patty Lyons nunca vieron a otra mujer adelantarlas. Las cosas no cuadraban, y los medios de comunicación no tardaron en enterarse de la confusión. Catherine Switzer corrió extraoficialmente el maratón de Boston en 1967, lo que la convirtió en la segunda mujer en terminar la carrera. Switzer preguntó a Ruiz en una entrevista televisiva: ¿Has estado haciendo muchos intervalos pesados? Ruiz respondió: Otra persona me lo preguntó, y no estoy segura de lo que son los intervalos. ¿Qué son los intervalos? Switzer le respondió que los intervalos son entrenamientos en pista que están diseñados para que tu velocidad mejore drásticamente, y si has pasado de 256 a 231, lo normal es que hagas mucho trabajo de velocidad. Switzer le dijo: ¿Alguien te entrena o te aconseja? No, me asesoro a mí mismo, contestó Ruiz. Switzer la llamó la misteriosa mujer ganadora. Al día siguiente, Ruiz y Rogers, ganadores de sus ramas, iban a aparecer juntos en la televisión nacional matinal. Entre bastidores, Rogers le dijo a Ruiz que era su oportunidad de confesar si había cometido algún error. Ruiz se echó a llorar. Rogers, que esperaba una confesión, se sorprendió cuando Ruiz exclamó: «¡He ganado! ¡He ganado!». Los rumores de escepticismo dentro del mundo del maratón se convirtieron rápidamente en un escándalo recogido por los principales medios de comunicación. Bill Rogers se dirigió al director de la carrera del maratón de Boston, Will Clooney, y le comunicó sus sospechas. Clooney sabía que tenía que tratar el asunto con delicadeza. No quería dañar la reputación del maratón. Clooney habló personalmente con Ruiz poco después de la carrera, donde ella volvió a mantener que había ganado limpiamente. La única persona que ayudó a respaldar sus afirmaciones fue su amigo y presidente de un club local de corredores, Steve Merrick, que dijo haberla visto correr en la salida del maratón. El propio Merrick había sido acusado de hacer trampas durante el maratón de Nueva York al desplazarse en coche durante parte de la carrera. Will Clooney estaba en conflicto y se mostraba reacio a emitir un fallo sin pruebas sólidas. Él y la Asociación Atlética de Boston iniciaron una minuciosa investigación sobre Ruiz. En primer lugar, se examinaron los datos de los puntos de control. En aquella época, los puestos de control solo registraban a los 100 primeros corredores que pasaban por ellos. Como los 100 primeros eran todos hombres, no había datos sobre las mujeres que habían cruzado. La investigación se centró entonces en todas las secuencias de vídeo que se grabaron, así como en más de 10.000 fotografías tomadas a lo largo de la carrera. Un equipo de expertos, entre los que se encontraba Catherine Switzer, revisó todo el material y fue incapaz de detectar a Ruiz ni una sola vez. El maratón de Nueva York también abrió su propia investigación sobre Ruiz para determinar si su actuación ahí era legítima. Mientras tanto, el escrutinio de los medios de comunicación se intensificaba y los reporteros acosaban a Ruiz a las puertas de su apartamento de Nueva York, y finalmente la echaron de su casa. Quería que todo esto pasara, que el ciclo de noticias se olvidara de ella y, con suerte, poder colgarse la medalla de oro. La investigación del maratón de Boston entrevistó a corredores que terminaron más o menos al mismo tiempo que Ruiz, y ninguno de ellos la vio durante la carrera. El maratón de Nueva York examinó el vídeo de todos los corredores que cruzaron la línea de meta y nunca vieron a Ruiz. Sin embargo, Will Clooney seguía sin creer que hubiera pruebas suficientemente sólidas para descalificar a Ruiz. En 1980, John Faulkner estaba en su último año en Harvard cuando él y un compañero de clase decidieron trotar por el puente de Harvard para ver el último kilómetro del maratón de Boston. Faulkner vio a Bill Rogers y a otros líderes masculinos. Luego miró a su derecha mientras más corredores se acercaban desde Kenmore Square. Acabó viendo a alguien tropezar entre la multitud delante de él, al otro lado de la calle. Estaba en Commonwealth Avenue, probablemente a unos 800 metros de la meta. Llevaba ropa de atletismo de color amarillo y un dorsal, pero pensó que alguien se había tropezado con la carrera. Tal vez, alguien estaba un poco loco o algo así.
Faulkner regresó a casa trotando poco después, encantado de haber visto a los ganadores del maratón. A la mañana siguiente, Faulkner consultó el periódico y se le revolvió el estómago. Había oído hablar de cierta polémica en torno a la ganadora del maratón femenino, pero cuando vio la fotografía de Rosie Ruiz, la mujer de la camiseta amarilla, supo que tenía que dar aviso. Ese mismo día, Susan Morrow, la fotógrafa que charló con Ruiz en el metro de Nueva York, también se dio cuenta de que tenía que informar a alguien de su interacción. Habló con un redactor de deportes del New York Times y este llevó a Morrow a la rueda de prensa de Rosie Ruiz para asegurarse de que se trataba de la misma persona. Efectivamente, se trataba de la misma persona con la que Morrow había hablado y viajado en el maratón de Nueva York. En su rueda de prensa, Ruiz se enfrentó a un mar de periodistas y siguió insistiendo en que no había hecho nada malo. Dijo que sus compañeros no la recordaban ni la reconocían porque era nueva en el deporte. Indicó que los investigadores que revisaron las cintas de vídeo la confundieron con un hombre por su corte de pelo corto. Afirmó que toda la polémica se inventó porque los organizadores querían que ganara una de las favoritas, no una corredora desconocida como ella. También argumentó que la abrumadora cobertura mediática era positiva y animaría a más mujeres a competir en maratones. Ruiz se mostró muy emocionada en la rueda de prensa, lamentando el hecho de que solo tuviera un momento para disfrutar de su victoria antes de ser injustamente tratada por los medios de comunicación y el público. Fred Lebow, el organizador del maratón de Nueva York, ya estaba convencido de que Ruiz había hecho trampas tanto en Nueva York como en Boston. Quería invalidar el tiempo de Ruiz en Nueva York, que la había clasificado para Boston. Esta decisión inhabilitaría a Ruiz para Boston con carácter retroactivo, con lo que quedaría automáticamente descalificada. Pero Will Clooney, el director de la carrera de Boston, que tenía formación jurídica, seguía teniendo muchas dudas y retrasó el anuncio. Incluso con las declaraciones de 2 testigos presenciales y las pruebas circunstanciales, Clooney quería comprobar hasta el último dato antes de descalificar oficialmente a Ruiz. El 26 de abril de 1980, 8 días después de que Rosie Ruiz cruzara la línea de meta en Boston, Fred Lebow anunció que quedaba descalificada del maratón de Nueva York. Su título del maratón de Boston le fue retirado. Ella mantuvo su inocencia y se negó a devolver su medalla de oro. Will Clooney le permitió conservarla e incluso la animó a correr el maratón de Boston al año siguiente. Nunca lo hizo. Tras el escándalo del maratón de Boston, la vida de Rosie Ruiz entró en una espiral descendente. Se había hecho famosa en todo el mundo. Su jefe, que le había pagado el viaje a Boston, la despidió a su regreso a Nueva York. Un año después de la debacle, pocos días antes del maratón de Boston de 1981, Ruiz se sentó en el despacho de su abogado para una entrevista con los medios de comunicación e insistió una vez más en que el año anterior había dicho la verdad. A pesar de ello, rechazó muchas ofertas, incluidas algunas que le habrían pagado miles de dólares por competir en carreras y demostrar que era capaz de correr un maratón entero. En el 82, Ruiz encontró trabajo como contable en una agencia inmobiliaria de Nueva York. Manejaba todo el dinero que pasaba por la agencia y empezó a sustraer dinero y falsificar cheques. Sus compañeros se preguntaban cómo podía permitirse viajes de esquí los fines de semana y taxis diarios al trabajo. En un extraño giro del destino, Ruiz fue detenida el día de la maratón de Boston de 1982 por malversar $60,000. Pasó una semana en la cárcel y fue condenada a 5 años de libertad condicional. Regresó entonces al sur de Florida y obtuvo su licencia inmobiliaria, pero no pudo resistirse a la oportunidad de hacer dinero rápido. Reclutó a otras 2 mujeres y formó una red de tráfico de cocaína. En 1983, las 2 conspiradoras de Ruiz se reunieron con un comprador potencial para un trato de $52,000. Negociaron y cerraron el trato antes de que el comprador revelara ser un detective de narcóticos. Las 2 mujeres fueron detenidas y una semana después, Ruiz se entregó. Fue condenada a 3 años de libertad condicional. En 1984, se casó con el colombiano Ícaro Vivas. Tuvieron 3 hijos antes de divorciarse 2 años y medio más tarde. Sin embargo, conservó el apellido para mantener el anonimato. Cuando sus compañeros de trabajo le preguntaban si era la misma Rosie que hizo trampas en el maratón de Boston,
Ella respondía que no y se reía. Ese mismo año, Ruiz se enteró de que Jacqueline Guerrero estaba en Miami para correr una carrera de 10 kilómetros. Llevaba años afirmando que había vencido a Guerrero en Boston, pero ambas nunca se habían visto las caras. Así que Ruiz se dirigió a la carrera, encontró a Guerrero y se presentó. Guerrero le preguntó inmediatamente, ¿por qué hiciste eso en Boston? Ruiz respondió, lo hice y lo volveré a hacer. Guerrero negó con la cabeza y se marchó. En 1998, Ruiz conoció a Margarita Álvarez en una fiesta de amigos comunes. Las dos mujeres se hicieron mejores amigas y luego comenzaron una relación romántica que duraría hasta la muerte de Ruiz, el 8 de julio de 2019. Llevaba más de 10 años luchando contra el cáncer y falleció en paz a los 66 años. El escándalo de las trampas de Rosy Ruiz no empañó el legado del maratón de Boston, como temía Will Clooney, y sigue siendo uno de los maratones más populares del mundo. Pero desde 1980, el mundo de las carreras ha experimentado muchas mejoras para garantizar que nunca pueda ocurrir otro engaño de tal magnitud. Las cámaras de televisión siguen ahora a los corredores de cabeza de principio a fin. Asimismo, a todos les colocan chips digitales en las zapatillas para que puedan ser monitoreados en todo momento. Steve Merrick, amigo y único aliado de Ruiz durante el frenesí mediático, declaró más tarde al periódico Boston Globe que ella le había confesado la verdad. Saltó de entre la multitud, sin saber que la primera mujer aún no había pasado, dijo Merrick. Se quedó tan sorprendida como cualquiera cuando llegó la primera, pero en ese momento ya le habían puesto la corona, le habían dado la medalla y le habían dicho que era la ganadora. ¿Cómo iba a decir que no? Finalizó.